Bien, nos quedó pendiente en la clase de ayer el chequeo del cordón superior. Como lo advirtió alguno de sus compañeros, pues el cordón superior va a estar expuesto a flexión porque las viguetas, o no todas las viguetas, están sobre los nudos. En alguna parte está, creo que había algún gráfico, pero en todo caso por ahí se ve que el espaciamiento era de 48. En alguna parte le vi, pero no recuerdo. 48 centímetros me parece que es el espaciamiento. Entonces, claro, en vista de que nuestros nudos no están modulados en función de la ubicación de las viguetas, estas caen en cualquier parte, en cualquier punto. Entonces yo tengo, como ya lo dijimos alguna vez cuando hacíamos las vigas de celosía de entrepiso, yo tengo dos opciones. La primera, que es modelar exactamente dónde caen las cargas puntuales. Definitivamente ese es el método más exacto. Hacer una viga continua como la que está dibujada allí, pero con un conjunto de cargas puntuales. Cuando estas cargas puntuales son bastantes y su espaciamiento es menor a 1 metro, no existe mayor diferencia, no existe un error apreciable, significativo, si es que yo más bien, en lugar de un conjunto de cargas puntuales, trabajo con una carga uniformemente distribuida. Puedo hacer eso. Y es lo que se lo he hecho de esta manera, es más sencilla aquí. Y eso nos conduce al diagrama de momentos que tenemos aquí abajito. Sin embargo, quiero recalcar algo que sí es importantísimo. Ustedes observan, en la viga continua de abajo tengo momentos negativos y momentos positivos. Eso es correcto cuando yo utilizo una sola viga para hacer mi cordón superior, una sola pieza de madera. Que en este caso sí es factible porque obviamente si sumamos las longitudes, más 1.632 más 0.795 más 1.427, tenemos que la longitud de esa pieza de madera es de 5 metros, 5.05, 5 metros. Entonces, claro, una pieza de madera de 5 metros existe en cualquier parte. Es más, o sea, hasta 7 metros se puede conseguir sin mucho problema en la mayoría de los aserraderos. Entonces, si yo puedo colocar una pieza única, el diagrama que vemos abajo es correcto. ¿Qué pasaría? Preguntémosle, por ejemplo, a Patricio Daniel. Supongamos que mi cubierta, sumando todos los vanos, tiene 10,80, por dar un número, 10.80, 10 metros con 80 centímetros. ¿Qué tendría que hacer, Patricio Daniel? Descomponer, tener la longitud, la hipotenusa sería eso. Sí, la hipotenusa es 10,80. Estas medidas que están indicadas, como usted ve, son las hipotenusas, son las longitudes inclinadas. Entonces, supongamos el ejemplo que yo tengo 10,80 en total. No tengo una barra, no puedo conseguir una viga de 10 metros 80 centímetros, no existe. Claro, tendría que ensamblarle 2 piezas. Una opción, puedo ensamblar 2 piezas, sí, esa es una opción, un tanto complicadita, pero puedo. Puedo unir 2 barras y hacer los 10,80. Ya, ¿qué sucede? ¿Cuál es el efecto de haber ensamblado esas 2 piezas? En esa unión se produce un nodo. Correcto, correctísimo. ¿Cómo yo lo haga? Bueno, puede ser una de 6 más otra de 4,80. Puede ser una de 5 más otra de 5,80. O dos de 5,40, por decir algo. Como yo quiero ensamblar, pero en ese punto de unión, yo tengo que tener clarísimo que es un nudo. Y ese nudo significa articulación. Y esa articulación significa momento igual 0. Entonces, cuando yo haga mi modelo,
en ese punto donde yo ensamblé, tengo que tener mucho cuidado y al programa decirle, oiga, aquí hay una articulación y por lo tanto aquí el momento es cero. Entonces, eso es fundamental. Entonces, normalmente lo que hacemos nosotros es, sería fácil coger dos piezas de 540, pero eso es un desperdicio de material porque a mí me venden por metros, o me venden de 5, o me venden de 6, o me venden de 7, entonces yo debería comprar dos de 6 y recortar 60 centímetros a cada una. Entonces yo al menos preferiría o pretendería una de 6 más una de 480, pero no le haría así en realidad. Lo que yo trataría de hacer es que la unión esté sobre un apoyo, sobre uno, posiblemente el segundo que yo le veo ahí. Eso sería lo más recomendable, que la unión esté en un apoyo. ¿Por qué? Si es que yo le hago la unión en un punto que no sea apoyo, pues yo necesito necesariamente usar platinas metálicas, usar pernos, tener mucho cuidado en que las superficies estén muy, muy lisas, de que haya un buen contacto, que haya una buena sujeción, de que se haya empernado muy bien para que no se aflojen, colocar las arandelas y todo eso. Mientras que yo podría evitarme todo eso si es que yo simplemente coloco mis dos vigas sobre un nudo, sobre un apoyo. Entonces, ahí ya no tengo que preocuparme mucho de la unión. Basta con que lleguen a ese nudo. Y claro que, como este nudo no es una columna, pues, no es una viga. Ese nudo, recuerden que es la unión de dos o más barras. Ese es un nudo en una celosía. Entonces ahí estoy llegando a una o dos barras, o quizá a veces más. Entonces, por eso yo preferiría ahí, porque al unir estas dos vigas, también estoy aprovechando para unir las diagonales. Es decir, mis elementos de vínculo, mis platinas o mis placas, que sirven para empatar las dos vigas, a la vez me sirven para empatar las diagonales. Entonces estaría ahorrando un poco de material. Esa sería la razón fundamental, porque de todos modos la articulación existe y yo debo considerar. Entonces sí es importante que mi modelo matemático refleje lo que voy a dibujar en mis planos, tengo que especificar en mis planos, y lo que voy a construir en obra, por supuesto. Entonces es indispensable que yo al arquitecto, al dueño, le indique pues dónde yo estoy preveyendo la unión de estas dos barras, de estas dos piezas. Fundamental. Y claro, para eso es el detallamiento de los planos. Hay que hacer un montón de detalles. Bueno, regresando a este ejemplo, ¿cómo calculamos esta carga uniformemente distribuida? Aquí hay un problema con muchos de ustedes, muchos. Cuando hicimos el tema de las vigas con pies de amigo, yo presenté dos gráficas y me gasté una media hora siquiera o más diciendo o analizando, indicando las diferencias entre los dos casos. Uno, el que estaba resuelto en el documento, y otro, el que se planteó para deber y que prácticamente el mismo, con los datos cambiados, fue el de la prueba. Yo insistí que los dos modelos eran diferentes, que el comportamiento de las viguetas era diferente, pero ese comportamiento diferente de las viguetas hacía que las cargas para la viga que se iba a soportar con pies de amigo, sea diferente. Y lamentablemente algunos no hicieron esa consideración. ¿A qué me refiero? Lo fácil y que quizá hemos hecho muchas veces es tomar mitad del un lado, mitad del otro lado, y eso dijimos ayer cuando hacíamos el análisis sísmico. Para la carga colaborante, pues es mitad de la derecha con mitad de la izquierda, y esa es mi área cooperante, ¿correcto? Pero si estamos hablando del efecto de las viguetas sobre la cercha o en general sobre la viga principal, depende
En el caso del ejemplo, yo tenía una viga simplemente apoyada, pero con un volado a un solo lado. Entonces, esa viga que es isostática, pero que no es simplemente apoyada, es una viga continua, entonces hace que las reacciones sean diferentes. Y eso lo hicimos en clase, y lo hicimos en otra prueba inclusive. ¿Qué es lo que había que hacer? Calcular la reacción de apoyo de la vigueta con el volado, y esa reacción de apoyo es la que pasaba como carga puntual. Muy diferente al caso planteado en el documento. En el documento, la vigueta no pasaba por encima desde la viga, se acoplaba al mismo nivel, obviamente con elementos metálicos estaban al mismo nivel. ¿Cuál es la diferencia? Si la vigueta pasa por encima, yo tengo un momento negativo. Si las dos vigas empatan al mismo nivel que la viga principal, lo que yo tengo es una viga simplemente apoyada de la izquierda y una viga apoyada en un solo punto, la de la derecha. Entonces ahí la carga es la mitad de la izquierda más todo el volado. Esa era la carga, pero en el modelo expuesto en el documento. Pues hay que tener cuidado. Si lo más importante es plantear adecuadamente el modelo, lo demás es correrle al FTools o al programa que sea. Lo importante es que el modelo matemático refleje la realidad. Entonces, eso hay que tener cuidado siempre que yo tengo volados. ¿Por qué? Porque el volado no puede apoyarse en un solo punto. Yo tengo que tener por encima, entonces yo tengo un tramo que si bien no se puede decir que no necesariamente o no siempre es hiperestático, pero sí tiene un momento negativo en el apoyo. Si la viga está por encima, ahí hay un momento negativo. Y por lo tanto, la carga se transmite vía reacción. Hay que encontrar cuál es la reacción. En estos casos, en el que estamos ahorita planteando, la vigueta va a estar encima, pero va a estar encima de un conjunto de cerchas, como vimos en el plano de ayer, un conjunto de cerchas, un conjunto de celosías. Entonces yo tengo una viga hiperestática de varios tramos y por lo general con espaciamientos iguales. Entonces, en ese caso, yo sí puedo tomar área cooperante mitad-mitad. Donde yo tenga el volado es que hay que tener mucho cuidado. En los volados, mucho cuidado. Hay que analizarlo con detenimiento y según el caso. Bueno, en este caso se ha tomado mitad de la izquierda, mitad de la derecha y listo. Hay que tener cuidado si estamos diseñando la cercha de borde o la cercha interior. Como tengo varias cerchas a 1,70, obviamente que la más crítica son las interiores porque la carga es mayor. Pudiese haber casos donde tengo un volado bien grande. Sucede con frecuencia. Entonces ahí la longitud del volado podría ser mayor que la mitad del espaciamiento. Hay que tomar en cuenta eso, mucho cuidado. Bueno, entonces en este caso hemos preferido manejarle como una carga uniformemente distribuida. Hemos encontrado un diagrama de momentos como viga continua, porque es una sola pieza, por eso le hacemos como viga continua. Y claro, hay momentos positivos, hay momentos negativos. Nosotros pues vamos a tomar el momento, realmente en madera ustedes saben que si el momento es positivo o el momento negativo, el efecto es el mismo. Nosotros hacemos la comprobación de esfuerzo de flexión y el esfuerzo de flexión es momento sobre módulo resistente. Entonces no nos importa si ese momento es positivo o es negativo. Solamente es importante cuando tengo una loseta de hormigón encima. Ahí sí hay que tener cuidado. Porque si el momento es negativo, me produce tracción
en la fibra superior, y en la fibra superior yo tengo una loseta de hormigón. Ahí hay que tener cuidado. Bueno, en este caso nosotros tenemos un conjunto de momentos, y de lo que se ve del diagrama, y es por las luces, yo tengo un momento negativo. El primer momento negativo interior, ese es el más grande, en este caso. Entonces aquí está haciendo una tablita, nos está diciendo momento de carga muerta, momento de carga viva, el P admisible. Recuerden que este P admisible se calculó ya hasta acá, cuando hicimos la primera barra compresión, cordón más comprimido. Se sacó el P admisible 4876. A ver, ¿de cuál barra será esta? Habría que chequear si es la misma barra. No sé de cuál barra. A ver, tengo momento 280, MD 44, ML 37. Por lo que tengo las dos barras. Ya. Miren esto, qué interesante. Sí, nosotros analizamos, regresemos un ratito acá. Regresemos acá, esto. Nosotros analizamos la primera barra. ¿Por qué? Porque era la más comprimida, ¿no? Era la más comprimida, tenía mayor compresión que la segunda, y la diferencia era bastante significativa. Entonces, por eso nos concentramos en esa. Pero cuando voy a hacer la flexocompresión, el momento no es un momento positivo. El momento positivo es en el vano. Entonces yo tengo el momento positivo de 0.01634 es para la barra de la izquierda, y el momento positivo de 0.0291 es para la barra de la derecha. Pero el momento negativo 0.0442 es para las dos barras, cuidado. Entonces yo voy a tener un problema de flexocompresión en la primera barra y un problema de flexocompresión en la segunda barra. ¿Sí? Entonces yo tengo que analizar las dos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la barra de la izquierda tenía mayor carga de compresión, pero tenía menor luz. La barra de la derecha tiene menos carga de compresión, pero tiene mayor luz. Si tiene más luz, su P admisible es menor. Su P admisible, siendo la misma sección, 6×13, lo que sea, tiene menos carga admisible. Entonces, de aquí estamos sacando una conclusión. Cuando el que predomina es el momento negativo, yo tengo que analizar las dos barras adyacentes, las dos. Entonces voy a analizar el fenómeno de flexocompresión o flexotracción, según el caso. Ahorita está haciendo flexotracción, acá de abajo debe estar flexo, sí, aquí está flexocompresión, ¿no? Entonces tengamos cuidado. Aquí llegan dos barras. La de la derecha tiene menos compresión, pero tiene más longitud. Entonces, cuidado, hay que analizar las dos barras. No puedo de entrada decir cuál es más crítica, cuál va a fallar antes, o cuál soporta menos. Solo los números me pueden decir eso. Entonces, vamos a proceder. Flexotracción, ¿por qué? Porque si observamos arriba nuestras fuerzas, aquí está. Miren, en el cordón superior la tercera barra. Primera, segunda, tercera. La tercera y la cuarta tienen un esfuerzo de tracción de más 0.2896. Subámosle un poquito más para que sea más visible. No estoy viendo ahí, acá es. Ya ahí. Exacto, entonces, pero creo que es en este diagrama. Ahí podemos observar las dos primeras barras compresión, las otras dos tracción. Están prácticamente iguales en tracción. Entonces, no me importa cuál es más grande, más chiquita. En tracción no me importa la longitud. Simplemente tomo el valor más grande.
aunque en este caso están casi iguales, casi. Bueno, entonces estamos trabajando con primerito la flexotracción. Vamos. Aquí estamos. Entonces, carga actuante para carga admisible. La carga admisible en tracción, a ver, preguntémosle. Capitán Cacuango, ¿cómo calculo la carga admisible de una barra traccionada? Está. A ver, William David. A ver, Paul, dígame. A ver, ¿cómo? No lo escuché. Lo que yo pregunto. ¿Cómo que fuera columna corta, dijo? Ya, bueno, digamos que sí, que es lo mismo, ¿no? Ya, pero recuerde que en tracción no hay pandeo. Entonces en tracción no hablamos de si es corta, si es intermedia o si es larga. Sí es cierto que si la barra es corta, ignoramos el pandeo y asumimos que puede resistir el 100%. ¿Qué quiere decir que resiste el 100%? Que uso el F de C y multiplico por el área. Eso mismo se hace en una barra traccionada. Uso el FT admisible en mayúscula, y multiplico por el área, por 6 por 13, o la sección que sea. Entonces, por eso es que tengo una carga admisible grande. 105 por 6 por 13, tengo 8190, que es lo que está en la tabla, ¿no? 6 por 13 por 105. Entonces, directamente tracción, el esfuerzo de tracción por la sección. Ya está el admisible. El momento sale de mi diagrama de momentos calculado en el F-Tools o en cualquier programa. El FB, esfuerzo admisible a flexión. Y el W, que debería ser W mayúscula, es lo que llamamos o conocemos como módulo resistente de la sección, BH cuadrado sobre 6. Haciendo esa operación podemos observar que está súper holgada, ¿no? Está súper holgada. Entonces, sumando el efecto de tracción más el efecto de flexión, estoy apenas en el 39%. Entonces, está holgada. Perfecto. No nos apresuremos a sacar conclusiones porque todavía nos falta ver la flexocompresión, que por lo general es más crítico. Entonces, veamos. Flexocompresión. La flexocompresión, dijimos, se presenta en las dos primeras barras. Entonces, tengo un P admisible, como pueden observar, miren aquí, a tracción 8190, a compresión 4876. Es la misma madera, la misma clase B, la misma sección 6 por 13, pero la diferencia, ¿a qué se debe? A que trabaja a compresión, y en compresión se produce pandeo, y con seguridad esa barra nos dio o intermedia o larga. Si nos hubiera dado barra corta, nos hubiera dado casi lo mismo que tracción, que el P admisible a tracción. Es más, nos hubiera dado un poquito más. ¿Por qué? Porque el esfuerzo admisible a compresión es 110 versus 105. Bien, entonces ya tengo el P admisible. Aquí aparece, como recordarán ustedes, ese factor KM, que es un factor multiplicador de corrección de la curva, para poder sumar las dos curvas, porque la curva de esbeltez es diferente a la curva de flexión. En forma gráfica se parecen, pero en ecuación matemática es muy diferente. Entonces el KM es un factor de corrección para poder sumar peras más peras. Entonces el KM se calcula en función de la carga crítica de Euler. Tenemos ahí la fórmula, I cuadrado por EI sobre KL cuadrado. K, recuerden, es 1, L es la longitud de la barra, y tengo la inercia. Aquí hay que tener cuidado porque depende si la inercia
si la barra es vertical, está en el plano vertical, o si la barra está en un plano relativamente horizontal. Recuerden que estamos hablando de una barra inclinada, ¿no es cierto? Entonces, ¿está en el plano inclinado o está vertical? De eso depende la inercia. Ustedes saben que es BH cubo sobre 12, ¿no? Bien, entonces tengo mi carga crítica, eso me permite llegar al KM, encontramos el KM 105. Aquí está sumando los dos valores. A ver, preguntémosle, Karen Denise, ¿por qué hará la suma de estos dos valores? ¿A qué se refiere? A ver, déjame leer en mi documento porque no le veo muy bien. A ver. No le ven. A ver, verá. Si vamos a la fórmula, aquí hay M. Esto es momento, ¿no es cierto? KM por M. Entonces, acá abajo, vemos un poquito el documento. Entonces, yo tengo KM105 por un paréntesis. Paréntesis que corresponde al momento. Entonces, me pone dos valores. Es como decir que me están sumando dos momentos, ¿no es cierto? ¿De dónde vendrán estos dos momentos? ¿De dónde? ¿Qué será? A ver. No, hija, no sé de dónde. No, a ver, ¿alguien se le ocurre? Correcto, correcto. Kevin dice de la carga viva y muerta. Correcto. Recuerden que yo tengo este diagrama, pero miren aquí, está ingresado solo para la carga muerta. Solo la carga muerta. Hemos procesado la viga continua con la carga muerta. Y ustedes observan que aquí me ponen 0.2887 a 0.35, creo que dice acá, ¿no es cierto? 35 punto, momento de carga muerta dice 35.1. Está usando este momento de aquí, pero yo creo que ahí está equivocado. Está equivocado porque cogió el mayor por ser mayor. Ahí mucho cuidado. Aprovechemos el error. Aprovechemos el error, porque si yo estoy diseñando a flexocompresión, la flexocompresión está dada por las dos primeras barras, entonces yo tengo que tomar el mayor de los... ¿Sí? Una pregunta ahí. Pero en vez de tomar las dos primeras barras, ¿por qué no podemos tomar la que tiene el mayor momento y hacemos la combinación de esa con la tracción que se genera en esa, con el momento mayor? Y en cambio tomamos la tracción mayor con el momento que tenemos en la primera barra. No sé por qué no trabajaríamos así. Porque está mal, pues. Porque está mal. Miren, flexo-tracción quiere decir flexión más tracción. Flexo-compresión quiere decir flexión más compresión. Entonces, a ver, yo tengo acá, sino que no está completo. Entonces yo tengo, aquí es un resumen de las barras, las dos primeras que están comprimidas, las fuerzas totales. No les puse acá porque la tracción era menos crítica, pero podemos revisar los diagramas parciales y las dos primeras barras se comprimen, las dos segundas barras se traccionan. Entonces yo tengo que analizar flexo-compresión por un lado, flexo-tracción por otro lado, independientemente de cuál es más grande o cuál es más pequeña, porque son dos fenómenos diferentes. El tratamiento es parecido, pero definitivamente tiene su ecuación diferente en el sentido de que la flexotracción no se le afecta del KM. Entonces, siempre la flexocompresión puede ser más crítica, pero no descartemos la posibilidad de que, dependiendo de la forma de los apoyos, dependiendo de la forma de la cercha, alguna barra, la tracción en una barra puede ser bastante mayor que la compresión en otra barra. Entonces, por eso yo no me puedo aventurar a decir
De cajón solo me preocupo flexo-compresión porque esa siempre es más grande o siempre es más crítica. No necesariamente. Solo por poner al azar. Aquí yo tengo 1789 de máxima compresión. Supongamos, solo por decir que aquí tengo 3000 kilos en tracción. Entonces, ¿quién sabe? No sé, yo de primerazo decirle cuál predomina, no. Hay que hacer las operaciones, hay que hacer los análisis. Entonces, flexo-compresión por un lado, flexo-tracción por otro lado. Pero, flexo-tracción quiere decir flexión más tracción. Entonces, si voy a hacer flexo-tracción, ¿qué barras se traccionan? ¿Con qué momentos? ¿Dónde están los momentos? Nosotros estamos viendo que los momentos son muy diferentes. Algunos, otros pueden estar parecidos. Estos dos, por ejemplo, el positivo del segundo vano con el negativo están muy parecidos. Pero el de tracción con el de compresión de los dos vanos largos tienen cierta diferencia. Entonces, no, definitivamente esas dos tablitas están mal. Están mal. ¿Por qué? Si voy a hacer flexo-compresión, yo tomo de las barras comprimidas el mayor momento, que es 44.2. Está en la tabla, pero está mal ubicado. Y la carga, ¿cuál? Pues la carga más comprimida, que es la de la izquierda. Sin embargo, no, por la diferencia de luces, miren, 1.19 versus 1.63, capaz que amerita que yo analice las dos barras. Capaz. Porque si bien la carga actuante es diferente, pero la capacidad resistente de la segunda barra va a ser bastante más pequeña. Bastante, no sé cuánto, pero va a ser más pequeño. Entonces yo diría que sí vale la pena chequear las dos en flexo-compresión con el momento de 0.44. Cuando me voy a tracción, ¿cuál es el momento más grande? De las barras traccionadas. Entonces no sería justo decir el máximo momento 44 con la máxima tracción, la que esté acá, o la máximo momento con la máxima compresión. No, compresión con compresión, tracción con tracción. Entonces yo sí debería corregir estas tablas, están muy mal, la verdad, están muy mal, y debería decir 35 es el máximo momento en tracción con la fuerza, que eran muy parecidas, recuerden estas dos, y es más, era ligeramente mayor la tercera barra. Entonces eso por un lado. Me voy a la otra y yo ahí sí haría los dos análisis. 44 en momento y la compresión de la izquierda por un lado, 44 en momento, la compresión de la derecha por otro lado. ¿Cuál predomina? Pues la que sea más crítica, ¿no? Las dos tienen que cumplir con la relación menor al 100%, definitivamente. Entonces, aquí podemos ver en la tablita que nos pone un ML de 37.5. Entonces, esa era mi pregunta, pero nos permitió darnos cuenta que esto estaba mal. ¿Cómo habrá hecho el joven que hizo este trabajo? ¿Cómo habrá hecho para obtener este 37.5? Valentina nos puede decir. WL cuadrado sobre 2. No. Mi pregunta es, el 44.2 está claro que sale de esta tabla, de este diagrama de momentos resuelto en el F-Tools con una carga muerta. ¿Ya analizó en GTDs con las cargas vivas en otro diagrama y halló el momento máximo? Esa es una posibilidad, sí. La posibilidad es hacer otro diagrama, calcular las cargas vivas, encontrar que no es 0.20, sino tal vez de 0.18, algo así. Recuerden que era poquita la diferencia. Resolver eso y hacer otro diagrama. Con la proporción que usted nos mencionaba antes de... Ayer hablamos en clase, ¿no es cierto? Entonces, yo no necesito repetir todo ese trabajo.
porque el comportamiento de las cargas muertas es similar al comportamiento de las cargas vivas. Entonces, ¿para qué voy a perder el tiempo? Primero encontrando cuál es esa carga uniformemente distribuida por carga viva, ingresar otra vez el modelo al FTools, hacer que me dibuje, no es, el programa puede dibujar, no se demora mucho, pero a la final que me dibuje, imprimir, copiar, cuando yo puedo hacer una simple relación de cargas. Entonces, si yo ya sé que el momento de carga muerta es 44.2, recuerden que, si no me equivoco, yo debía hacer multiplicar por 100 kilos por metro cuadrado, dividir para 117.8 me parece que era, y eso debe darme, correcto, me da 37.52. Entonces, una simple relación de cargas. Eso me permite ahorrarme un poco de trabajo y manejar las dos cargas verticales como que fueran una sola, no en el sentido de sumar, sino en el sentido de hacer una simple regla de 3, básicamente estamos haciendo eso. ¿Ya? Entonces, eso era, Karen Denise, lo que tenemos acá. Aquí, miren, coloca dos valores, porque es el momento de carga muerta y el momento de carga viva. Aquí también hace eso, miren, P de carga muerta, P de carga viva, y acá lo mismo, momento de carga muerta, momento de carga viva, P de carga muerta, P de carga viva. Entonces, eso les permite ganar tiempo, hacer una simple relación. Recuerden que eso es factible cuando los materiales trabajan en el rango elástico. Eso se conoce como principio de superposición. Eso estudiamos en resistencia de materiales. Obviamente, cuando las secciones, cuando las vigas, cuando los elementos ya se han deformado y se quedaron en el rango plástico, esto ya no es cierto. Ya no puedo sumarlas así de fácil y así de alegremente. Pero eso ya es un tratamiento de deformaciones de segundo orden, que se estudia eso en un análisis no lineal que es un tanto complejo. Eso sí es un tanto complejo. Pero hemos dicho, siempre partimos de que la madera trabaja en el rango lineal, recordarán eso. Entonces, esto es totalmente permitido. Perfecto. Entonces, miren, aquí nos dio 0.635. Tiene una buena holgura. Está bien. Quizás no puedo optimizarle mucho porque es bastante sensible la sección. De pronto, si está 6x13, a lo mejor le pueda poner 6x10. 6x10 siempre y cuando estos retacitos que me van a cortar, a quedar, yo pudiese ubicarle en algún sitio. Si es que tengo eso, valdría la pena intentar, probar. Pero lo que yo sí creo que puedo, y eso es algo que nos quedó pendiente, era reducir, todo me conduce a esto, a reducir los ángulos. Recuerden que el tejido también está 6x13. Entonces, de todo el análisis por resistencia, estoy concluyendo que al menos las diagonales, de ley, puedo hacer 6x6. O hasta 6x8, si es que esa barra que está tan larga por ahí. Pero por resistencia. Hay que chequear el tema de flechas. Las flechas, tanto en el extremo del volado derecho, como en el nudo interior inferior. Ese va a ser el más crítico. Entonces, si las deformaciones cumplen, ahí veo la holgura y tomo la decisión de reducir secciones. Si las deformaciones están muy cercanas al límite, pues qué pena, tengo mucha holgura por resistencia, pero no por deformación, se queda tal como está. En eso consiste, ¿no? En eso consiste el análisis de resistencia y el análisis de deformación. No siempre van a la par. No siempre, ¿ves? Predomina exageradamente la una respecto de la otra. Eso pasa. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya hemos diseñado todos los elementos. Yo les dije desde ayer, tengan cuidado con este documento, solo es referencial para ver el procedimiento. Yo ya me di cuenta de unos errores y ahora encontré otros errores, ¿no? Entonces no lo tomen al pie de la letra. Por eso les he dicho yo, lean, entiendan lo que están copiando, no hagan un copy pega, siempre entiendan lo que están haciendo. Ya, ¿alguna pregunta hasta aquí?
es sencillito en realidad. Bueno, hasta ahora yo creo que no han encontrado nada difícil en maderas. Han cometido errores fruto de que les falta leer un poquito, les falta investigar un poquito, les falta curiosear un poquito. Cuando uno es estudiante debe ser curioso en el sentido de participar, de involucrarse en una obra, de recorrer una obra. Cuando uno va por la calle y ve una obra interesante, detenerse, mirar si me dejan entrar, excelente. Eso les falta a muchos de ustedes porque no conocen la realidad constructiva. Y obviamente eso se ve en el sitio, eso no se ve en clase. Pero sí les falta de parte de ustedes buscar las posibilidades, buscar las opciones. En vacaciones, en vez de pasar jugando PlayStation, pues tratar de involucrarse, aunque no me paguen, ir a una obra, estar presente, ayudar en algo, porque eso me permite averiguar qué están haciendo, por qué, y eso me complementa la información. Aunque ustedes no lo crean, lo que sacamos de la universidad es muy poco, son los fundamentos teóricos. Realmente en el trabajo diario, en la construcción, ahí es donde vamos a completar nuestra capacitación, nuestra preparación. De tal manera que sean un poco más inquietos, busquen la posibilidad de estar en una obra, busquen la posibilidad, aunque sea de curioso, de cerca de mi casa están haciendo algo, pues darse un salto, tratar de que les permitan presenciar por lo menos. Bueno, nos faltan los nudos. Para los nudos, ya van a ver que las operaciones son bien fáciles, pero sí hay que, como en todo, pensar con cuidado, pensar qué estoy haciendo. En el primer gráfico están el resumen de las máximas fuerzas que salen de las combinaciones. Hablamos ayer, combinación con viento, combinación con sismo. Los valores más grandes, los predominantes. En este ejemplo fueron carga muerta más carga viva. Ya hemos hablado por qué. Entonces, ahí tengo los valores de compresión y de tracción. Para el diseño del nudo no me importa si es tracción o si es compresión, porque estas fuerzas terminan provocando corte directo en los pernos y corte directo en las placas. Ahí están dibujadas unas placas para el nudo izquierdo y el primer nudo interior superior, unas placas metálicas. Yo les decía que podrían ser placas de triplex también, ¿sí? Si investigamos un poquito y averiguamos cuál es el esfuerzo admisible a corte de la placa de triplex, podemos hacerlo. Existe una tesis hecha por una ya ingeniera, por supuesto, se graduó hace unos 2 años, la señora Ivonne Flores, señora porque ya era casada, tenía mis hijos ya adulto el uno, se graduó como a los 44 años, miren. Algo muy positivo, a la edad que sea, pero cumplir la meta, cumplir el deseo de ser ingeniero, por las razones que tuvo que entrar, salir, regresar, lo que sea. Obviamente el hogar, la familia y ya los hijos, entonces, pero se graduó haciendo una tesis en la cual ensayó vigas de tablero triplex. Entonces ahí hizo estudios de triplex y hay algunos valores interesantes que valdría la pena que revisen si a alguien le interesa el diseño en madera. Bueno, no tiene tanta acogida en nuestro medio hacer las placas de triplex. La gente piensa que no va a resistir, obvio, no va a resistir igual que una placa metálica, por supuesto, pero sí va a resistir, sí tiene su grado de resistencia, y para hacer chas de luces pequeñas, pues por supuesto que va a resistir suficientemente. Pero también es la idiosincrasia. Es difícil que nuestra gente acepte cosas diferentes, cosas nuevas. No es muy abierta a experimentar. Entonces se van por lo tradicional muchas veces. Bueno, entonces, están dibujadas, por ejemplo, el nudo de la izquierda. Tengo solo 2 barras. Tengo una fuerza de compresión de 1789, una fuerza bien grande, y una fuerza de tracción no tan grande de 685. Como ven, estoy dibujando la línea de eje, entonces los pernos más o menos tienen que estar alineados con el eje,
tanto en la barra superior como en la barra inferior. El objetivo, como ven ahí, es que la fuerza sea resistida al menos por 2 pernos, al menos por 2 pernos. En cerchas chiquitas, luces pequeñas, puede ser que un perno sea suficiente, sí puede ser, pero es preferible, ya vamos a ver por qué. Entonces, si vamos a los números, primero me interesa saber si 2 pernos es suficiente, pues, porque si no es suficiente 2, tendré que poner 3, y poner 3 quiere decir que la placa necesariamente tenga que irse más a la derecha. ¿Por qué? Yo no puedo poner un tercer perno aquí donde está el cursor. Sí se ve el cursor. Sí. Entonces, imagínense que yo no fue suficiente los 2 pernos y necesito un tercero. Entonces yo digo, por simetría pongamos en la mitad. Pésimo. ¿Por qué pésimo? A ver, aquí le veo. María José, por favor. ¿Por qué no debería poner justo en la unión de las 2 vigas? Porque esa es la línea. El cursor está justo en la unión de las 2 vigas. Disculpe, tengo problemas con el internet, no le escucho muy bien, ¿me puede repetir? Ya, verá, lo que yo digo es, nuestro objetivo, el diseñar el nudo quiere decir determinar cuántos pernos debo colocar y de qué diámetro tienen que ser los pernos. No se recomienda usar pernos de distinto diámetro, sino todos iguales. Porque ustedes cuando diseñan el hormigón por ahí acostumbran y ponen 2 de 14 más 1 de 12 o 2 de 16 más 1 de 10. No. Sí, los números me dicen que yo puedo hacer eso, pero en la práctica hay que tener cuidado eso. Entonces, que alguien puede decir, ya, pongamos 2 pernos de media y un perno, como me faltó poquito, un pernito de 3 octavos o un perno de 1/4 es suficiente. Haciendo los números, sí, es suficiente. Pero ya en obra yo puedo, por ahorrarme ese poquito, cometer, no yo, porque yo no soy el que voy a taladrar, yo no voy a poner el perno. El albañil, el carpintero, el ayudante, él es el que puede cometer el error. Entonces no hay que darle motivo para que cometan errores. Entonces yo decía, si es que los 2 no son suficientes, necesito un tercer perno. Facilito, pongamos en la mitad para que se vea simétrico, para que se vea chévere. Pero justo a la mitad es la unión de las 2 barras. Entonces yo le preguntaba a María José, ¿sería bueno poner ahí? Yo pienso que no, ¿Por qué? porque como justo es esa unión donde se unen esas 2 barras, tal vez no puede haber tal vez un buen agarre de las 2 barras. Correcto, porque la idea es que el perno le perfore a la pieza de madera y con la placa y con la tuerca que va al otro lado le aprisione, ¿no es cierto? Si yo pongo justo en la separación, no estoy agarrando ni a la una viga ni a la otra. Ni a la una ni a la otra. 1, 2. Los pernos generan compresión perpendicular. ¿Por qué? Porque la fuerza de corte, la fuerza axial, sea de corte o sea de tracción, le produce corte al perno. Al perno le produce corte. Pero al empujarle al perno contra la pieza de madera, le produce compresión perpendicular. Y eso quiere decir que yo necesito una porción de madera, una partecita de madera que soporte esa compresión perpendicular. Y si yo le pongo justo en el filo, pues no tengo ni un pedacito de madera que pueda resistir esa compresión perpendicular. Entonces, definitivamente no. Y por eso yo le he puesto un 4 phi, que le ven por ahí, que quiere decir 4 diámetros del perno. Es lo que se recomienda, dejar una distancia de 4 diámetros para dejar una partecita, una porción de madera que sea capaz de resistir la compresión perpendicular que me genera la fuerza
en el perno, ¿ya? Esa es la razón. Entonces, jamás puedo poner muy cerca, ni en la unión, ni muy cerca de la unión de dos piezas de madera. Tengo que estar alejado. Lo más sano, 4 diámetros. Si yo no pongo 4 diámetros, porque de pronto no tengo espacio, no me da, yo tengo que hacer la verificación, la comprobación de que esos 2 o 3 centímetros que estoy dejando sean suficientes para resistir la compresión perpendicular. Entonces, en ocasiones me toca porque tengo que poner muchos pernos y ya la placa ya no me da, entonces, pero tengo que hacer el cálculo y demostrar que ese poquito de madera que me quedó es suficiente. Y claro, si es una madera dura, sí puede ser suficiente. Pero si es una madera suave como el eucalipto, pues seguro que 3 centímetros no es suficiente. Se va a trizar, se va a partir y no le va a durar mucho tiempo. Pues por eso se recomienda los 4 diámetros, para ahorrarme ese trabajo de verificar la compresión perpendicular. Entonces, claro, si yo no puedo poner en ese punto que parece bonito, que parece ideal, tengo que colocarle a la derecha del primer perno de la barra de 1789. Y nuevamente, para que no quede muy al borde de la placa de metal, porque sucede lo mismo, claro que la placa de metal puede resistir mucho más, ¿no? Porque es más resistente que la madera. Entonces, tengo que hacerle a la placa más larga. El borde de la placa tengo que correrle 5, 6, 7 centímetros a la derecha. Y claro, no es problema, pero ya la placa es más grande, más pesada, más costosa. En acero todo cuesta en función del peso. Más o menos pónganle a $2.50 el kilo de acero. Eso cuesta, ¿no? Ya preparado, obviamente, ya preparado, ya colocado. $2.50. Mientras más pesado, más costoso, obvio. Entonces, en esto consiste. Entonces, primero, saber si con los 2 pernos es suficiente y si no, qué pena, necesito un perno más. Bien, entonces, imaginemos, si tengo solo 2 pernos, ¿cuál es la fuerza que actúa en cada uno? 1789 para 2, igual, 894 kilos. Eso es lo que le toca a cada perno. Ahora bien, ¿qué diámetro voy a colocar? En los pernos resistentes, porque hay pernos solo de agarre, solo pernos de sujeción, yo puedo encontrar esos pernos de 2, de 3, de 4 milímetros, pero los pernos estructurales vienen de 1/4, de 3 octavos, de media pulgada, o de 5 octavos, o de pulgada, pero pulgada ya es bastante, y en madera por lo general ya la pulgada de diámetro es bastantísimo. Entonces, trabajamos con 3 octavos o con media pulgada. Media pulgada es casi la varilla de 12, ¿no? Entonces, supongamos que quiero poner un pernito de 3 octavos de pulgada. 3 octavos de pulgada son más o menos 0,9 centímetros cuadrados de área. 3 por 2.54 para 8 nos da 0,95 de diámetro. Y sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4.25 por ans al cuadrado por pi sería. Por pi. Ya, el área es apenas 0,71 centímetros cuadrados. El área de un perno de 3 octavos, anótenle por ahí, es 0,71. Entonces, yo tenía 894.5, es la fuerza en cada perno para el área 0,71, el área de un perno de 3 octavos, que me da 1.255 kilos por centímetro cuadrado. ¿Perfecto? ¿Sí o no? Paul Alberto. $1.255 me da. Lo que hice es dividir 1.789 para 2, la fuerza en cada perno, para 0,71 el área en centímetros cuadrados de un perno de 3 octavos de pulgada. Eso me dio 1.255 kilos por centímetro cuadrado. Yo le pregunto, ¿me quedo tranquilo, contento o no?
No es suficiente, ¿Por qué? porque es la 0.6 del FY del acero, y eso daría solo 1000. Sí, pero correcto, es 1000, pero no es 0,6, sino 0,4. Perdón, 0.4. 2500. Exacto. El esfuerzo admisible a corte, no se olviden, es 0,4 de FY, y como nuestro acero común es acero A36, 2530, 0,4, por eso es 1000 y piquito, redondeamos del 1000, acuérdense, 1000, ese es el F admisible a corte, y yo tengo 1255, imposible, pues, no me pasa, imposible. Entonces, ahorita estoy demostrando que no puedo poner perno de 3/8. El siguiente es perno de media. Pues vamos a ver, el perno de media tiene un área de 1.13, entonces capaz que ahí sí, porque 1789 para 2 es la fuerza, para 1.13 centímetros cuadrados me dio 791. Perfecto, aquí con una buena holgura, ¿no? Prácticamente el 80%, una buena holgura. Entonces miren, ya está, ya decidí así de fácil que necesito 3 pernos de media. ¿Y por qué digo 3? Abajo no le hago ni me preocupo, ¿no? Porque usé la fuerza más grande. Siempre será así de fácil. Siempre es así de facilito, porque está demasiado fácil esto. ¿Qué le pasa al pernito, al de la izquierda, al que está en el vértice prácticamente? Observen que el perno de la izquierda, que está formando casi un triángulo con los 3 pernos, ese perno, o yo le utilizo ese perno para resistir la fuerza de 1789, pero también le uso para resistir la fuerza de 685. Y resulta que las dos fuerzas están trabajando a la vez, ¿no es cierto? Las dos se producen en el mismo momento. Es decir, que ese pernito está más castigado que los dos de la derecha. Está más castigado porque sufre el efecto de las dos fuerzas. Entonces ahí parece que hay un pequeño, o puede suceder un pequeño inconveniente. Entonces lo que yo diría, en ese perno, yo tengo por un lado 794, que es la fuerza para 2. Pero por otro lado tengo 685 sobre 2, que sería 342.5. Entonces yo tengo, miren, ese perno está expuesto a 2 fuerzas cortantes. 2 fuerzas cortantes. ¿Qué tengo que hacer con esas 2 fuerzas cortantes, Richard Nicolás? Distribuirlas, dije. O sea, equipararlas. ¿Y cómo? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir con eso? Como que para que el pernito el último no soporte tanta fuerza, ayudarle con los demás. Bueno, eso vamos a tener que ayudarle si es que no es suficiente. O sea, la solución, si es que este pernito no es capaz de resistir las 2 fuerzas, es ayudarle. Eso, ayudarle. ¿Cómo? Aumentando más pernos. Pero lo que quiero, antes de eso, saber si solito puede o no resistir esas 2 fuerzas cortantes. Entonces, miren, si este perno está expuesto a 2 fuerzas cortantes, cada una en una dirección diferente, ¿qué tengo que hacer con estas 2 fuerzas cortantes? Sumarlas. Sumarlas, correcto, pero ¿cómo? Ver los componentes. Ver los componentes. Sumarlas vectorialmente, ¿no? Vectorialmente, o lo que llamamos encontrar la resultante, porque eso es sumar vectorial, encontrar la resultante, ¿no es cierto? ¿Cómo encuentro la resultante? La hipotenusa de las dos componentes. Correcto, sumar los cuadrados de cada uno y sacar la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, yo saco que la resultante es 864. ¿Cómo hice? Robinson, ¿cómo saqué que yo
yo saqué que ese perno está bajo la acción de una fuerza cortante de 864. Con Pitágoras. Correcto. Sí, La resultante vectorial, raíz cuadrada de 794 al cuadrado más 342 al cuadrado. Eso me da 864. ¿Por qué? Porque yo tengo dos supuestos. A ver, dígame, Robinson. Tengo una duda. Lo que pasa es que, por ejemplo, como tenemos el perno de la izquierda alineado con el que resiste también las de 1789, no es como que también se distribuye en los dos pernos la fuerza cortante. Claro, la fuerza de 1789 se divide en los dos pernos y por eso está actuando 794 nomás, que es la mitad, porque el 1789 le toca 794 al perno de la izquierda y 794 al perno de la derecha. Y si yo tuviera tres pernos, le tocaría el tercio a cada uno. Pero entonces solo se pondría la placa de un lado. Ah, O claro, sería ya. Bueno, sí. Nosotros estamos poniendo placa a un solo lado. Ya, de acuerdo, correcto. Porque en estructuras muy, muy grandes, luces grandes, 14, 16, 20 metros, ahí sí colocamos placas a los dos lados. De todos modos, yo podría poner placa a un solo lado, pero necesito 10, 12, 14 milímetros de espesor. Y eso es complicado manejar. Entonces, ahí coloco placas de los dos lados. Entonces, usted pensó que dividía para dos porque era dos placas. Sí, entonces solo es una. Claro, ya. Entonces, está bien, ya que menciona eso. Supongamos que yo tuviera tres pernos. Yo debo dividir los 1789 para 3. Pero, si además de tres pernos tengo dos placas, yo tendría que dividir para 3 y para 2, o sea, para 6, ¿no es cierto? Eso es importante recordar. Eso estudiamos en resistencia de materiales. Si yo tengo dos placas, tengo dos secciones que deben romperse. Dos secciones. Entonces, 1789 para 2, primerito, porque son dos placas. Y luego, para 2, porque son dos pernos. O sea, 1789 sobre 4 le tocaría a cada perno. Correcto, por ese lado tiene razón. Pero normalmente en cerchas no tan grandes no necesitamos doble placa. Ya vamos a ver precisamente qué espesor nos da. Entonces, partiendo de que es una sola placa, lo que yo he hecho es encontrar la resultante de lo que le toca a ese perno, el de la izquierda. Y me da 864 kilos. Entonces ahora voy a dividir 864 para 1.13, me dio 764. Algo más, ¿no es cierto? Porque tenía como 715, 716 el otro. Entonces, sí subió, pero está dentro del admisible. Entonces, mire que en este caso, con dos pernos, aún considerando que el perno de la izquierda está sujeto a dos fuerzas de corte, con dos pernos es suficiente. Ahora veamos el espesor de la placa. Inge, disculpe, ahí el 1789 dividido para 2 es 894.5. Entonces yo le hice mal operación. Y el 600... Déjeme corregir, para 2, ya, yo le anoté mal, 894, ya, 894, entonces volvamos a calcular. 894 con 342 me da 957. Ajá, 957. Ya, aquí. Y esto dividido para 1.13, bueno, todavía está menor que 10, pero ya es otro valor más alto, ¿no? Me da 847, menor que 1000, correcto, pero más de lo que tenía. Muy bien, gracias. Ya. Pero lo que hay que hacer, como ustedes acaban de ver, es encontrarle el cortante resultante, que obviamente es mayor que cada uno de los componentes. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, les decía, ahora necesito saber si esa placa, ¿qué espesor debo poner? Y para eso, por un lado, sé cuál es la fuerza que le toca a cada perno.
Pero por otro lado, yo tengo que ver que esa fuerza lo que trata de producirle en la placa es que se rompa. Aquí se puede tratar de romper, sea horizontalmente o sea en la dirección inclinada. ¿Sí? Entonces, yo voy a, supongamos, no está hecho el dibujo a escala, pero digamos que si dejo los 4 diámetros, eso sería 4 centímetros. Entonces la longitud que se va a romper son 4 centímetros. Y yo quiero saber si con 3 milímetros es suficiente. Voy a imponerme 3 milímetros de placa. ¿Será suficiente? Bueno, ¿cuál es la longitud de corte? Pues la longitud... Ya. La longitud de corte o la sección que se rompe sería los 4 centímetros que estoy dejando libre por el espesor que es 0.3, o sea, 4 por 0.3 es 1.2 apenas. Denme un segundito, por favor. Gracias por la espera, sino que no me has llamado que estaba esperando. Bueno, entonces les decía, tengo un área resistente que vale los 4 de longitud por los 3 milímetros de espesor, eso me da apenas 1.2 centímetros cuadrados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La fuerza actuante dividida para el área resistente, y la fuerza actuante es 894 para 1.2. Eso me da 745. Menor que 1000. Conclusión, 3 milímetros es suficiente. No se recomienda poner menos de 3 milímetros. Hay placas de 2 milímetros, pero no para elementos estructurales. Se doblan, se alabean, y si voy a soldar algo, pues se queman. Entonces, por lo menos 3 milímetros. Una consulta, ¿cuál fuerza le utilizó para ese? La de 894. Usted me va a decir, ¿y por qué no usé la más grande, 957? Porque recuerden que el 950 es la resultante, pero va a tener, como tiene un ángulo de inclinación, va a tener una longitud mayor que los 4 centímetros. Inclusive para esta de 1789 dividido para 2, yo le calcularía la hipotenusa y es algo más que los 4 centímetros. Entonces, si yo uso la componente, voy a tener algo más. Tendría que hacer geometría y ver exactamente cuál es la distancia, ¿no? ¿Cuál es la distancia? Y va a ser, qué sé yo, en vez de 4 centímetros, va a ser 44, 46, 48 milímetros. Está bien, pueden hacerlo de manera exacta. Pero normalmente es suficiente, como acaban de ver, con esta fuerza. No sé, si tengo 957, supongamos que fuera 44 milímetros, o sea, 4.4. ¿Se me captan por qué le estoy diciendo que es más de 4, no es cierto? Porque tendría que sacar la hipotenusa en el sentido de la resultante. Y eso, obviamente, 4 es un cateto,
la hipotenusa va a ser más de 4. Entonces, si 4.4 por punto 3, entonces yo tengo un área resistente de 1.32. Los 957, que era la resultante, dividido para esta área, me va a dar 725, medio menos inclusive, ¿no? Entonces, por lo general, trabajamos con esta distancia con la fuerza mayor. Por lo general, es suficiente. ¿Sí quedó claro eso? Entonces, miren, Entonces, siempre es la distancia horizontal con la fuerza mayor, Inge. Es suficientemente exacto. Listo. Si estuviera muy al límite, la respuesta, es decir, usted sabe que no debe pasarse de 1000 y estoy en 995, capaz que le afino, ¿no? Capaz que sí me doy el trabajito de calcularle más exacto para quedar más tranquilo. Porque ya ve que si calculo la longitud inclinada es mayor, entonces va a bajar. Entonces, en esos casos podría yo hilar fino, ¿no? Para sentirme un poco más tranquilo y saber que no estoy tan al borde. Ya. Vamos al nudo, al siguiente nudo, el superior. En el dibujo tengo 3 barras, 1, 2 y 3. Pero en la realidad solo son 2 porque la una pasa de largo, ¿no? Pasa de largo. Quizá el nudo algo más complicado sería el nudo inferior de la mitad, porque ahí tengo una barra, una pieza que pasa de largo y 2 diagonales que salen. Quizá esa sería más crítica. Pero observando las magnitudes, podemos ver que las fuerzas son menores, ¿no es cierto? Son menores. Lo importante, y por eso le he hecho este dibujo, es comprender o visibilizar cuántos pernos van a resistir. Si es suficiente 2 o si necesito más. Básicamente es eso. Como les decía, un solo perno no es tan recomendable. En la barra diagonal, diagonal interior, ustedes observan que tengo, siguiendo la línea de eje, 2 pernos. En la barra diagonal del cordón superior, 2 pernos. El cuidado que debería tener es que el perno de la izquierda nuevamente... no, aquí está algo interesante. A ver, la parte más difícil es para la diagonal. ¿Por qué yo digo que la más difícil es para la diagonal? Porque el cordón superior, si bien yo tengo una fuerza de 1789, ¿qué pasa con la fuerza de 684? ¿Quién me puede decir? Se contrarresta con la de 1700. Correcto. Si nosotros observamos, las dos son en compresión. Compresión quiere decir, entrando al nudo, las dos se están restando. Entonces yo tengo un saldo de 1200, ¿no es cierto? Bueno, un poco menos. 1100. 1105. Entonces, y el 1105 es menor que el 1789. Entonces, si en el nudo izquierdo me dio con 2 de media, pues en este nudo de ley me va a dar con 2 de media. Ahora analicemos la diagonal interior. Tengo una fuerza grande de 1129, pero menor que la de 1789. Sin embargo, yo creo que sí hay que analizarle nuevamente el perno de la izquierda, porque ese va a estar más exigido que el perno de la izquierda del nudo inferior. ¿Por qué? Porque tengo un saldo de fuerza en la dirección diagonal superior, que sería 1789 menos 684, había dicho 1105. Pues vamos con 1105, por un lado. Por otro lado, con la diagonal interior tengo 1129. Debo dividir para 2 en cada caso porque tengo 2 pernos, ¿cierto? Entonces veamos cuál es la resultante en este caso. 1105 para 2 me da 552 por un lado, y 1129 para 2 me da 564 por otro lado.
Si saco la resultante de estos dos, que me dio 789.88, 790, como ven, no es crítico, ¿no? 790. Esa es la resultante para el perno izquierdo que nuevamente está sufriendo el efecto de dos barras, inclinadas en este caso, pero de dos barras. 790. ¿Por qué me quedo tranquilo? Porque en el nudo crítico de abajo ese perno estuvo expuesto a una fuerza de 957 y fue suficiente media, entonces aquí también va a ser suficiente media. En eso consiste, como pueden observar. Habría que revisarle el nudo de abajo, tengo más fuerzas, de pronto dibujarle para ver cómo distribuyo los pernos. Déjenme ver si más o menos le hago rápidamente a mano alzada. Porque el problema es que ya no van a ser coincidentes. En teoría todos tienen que ser coincidentes. Ese es el principio. Para que sean coincidentes, debería estar así. Y debería esto estar así. Ya, ahí está. Entonces, un perno, un perno, un perno. Miren ahí he dibujado así rápidamente el nudo de la mitad inferior. Una sola barra horizontal abajo y dos diagonales. Sin embargo, me parece que abajo tengo un pequeño problemita. ¿Alguien se da cuenta? ¿Me puede decir así rapidito? Voy a tener que hacer números un poquito más detenidos. Mi objetivo sería que abajo pudiera poner un solo perno. O sea, ese sería el éxito porque me ahorro un perno y porque la placa es más pequeña. ¿Creen ustedes que va a ser posible eso? ¿Alguien se atreve? Ahí tal vez se ve, ahí se ve más claro. ¿Qué es lo que está sucediendo? Miren por qué no hay que hacer de memoria las cosas. Uno viendo rapidito dice, chuta, las fuerzas están más bajitas, pues 685, 854, 550, 1129. En ese nudo las fuerzas están bajitas, entonces ¿qué problema voy a tener? No, no tan rápido. Miren, la una es tracción y la otra es compresión. ¿Qué significa eso? Significa que la una está saliendo y la otra está entrando y por lo tanto están en el mismo sentido. Las dos más bien se van a sumar. Entonces yo voy a tener en el único perno, yo quería que ese único perno aguante, pero resulta que yo tengo 854 más 685, tengo 1539 kilos. Entonces imposible, pues. Imposible, ¿no? Capaz que tengo que poner ahí un perno de 3/4 para que resista solito. Pero como no es mi intención mezclar distintos diámetros, voy a tener que necesariamente, obligatoriamente, poner dos. Y ahorita me doy cuenta que no van a ser dos, porque como hay que buscar la simetría, entonces yo, ¿dónde pongo el segundo? Chusa, voy a tener que poner 3. Porque si solo pongo de un lado, me va a quedar asimétrica la placa y me va a quedar media fea y no va a trabajar tan bien. Entonces, miren, voy a tener que aumentar uno a la izquierda y otro a la derecha. Ahí sí me va a dar tranquilamente. Con todo seguramente ya me da de media, pero más por simetría de la placa, voy a tener que poner 3. ¿Ya?
Entonces miren, así es como tenemos que ir haciendo, no de memoria, no buscar dónde está la más fuerza y lo que me dio ahí, eso doy con todas. No, hay que analizar las fuerzas. Compresión, dígame. En las esquinas he visto que también le ponen una especie de relleno de madera en las esquinas finales. ¿Eso en qué ayuda, Inge? ¿Es para las uniones? No le entiendo a qué relleno se Por refiere. ejemplo, la figura de la izquierda, la que está en Sí. triángulo. Ajá. Ahí en el triángulo que forman las dos vigas, le incrustan como un bloque triangular igualmente. Ah, no, una cuña. Sí, eso es. No le ayuda en nada, para nada. A menos que esté necesitando colocar más pernos. Entonces necesito bastantes más pernos y entonces yo ocupo ese espacio para introducir un perno más ahí. Solo en ese caso yo haría eso. Porque esa cuña pues tendría que estar bien con una pega, una resina bien fuerte y de pronto con el efecto sándwich de la placa me trabajaría. Porque si es solamente puesto así nomás, eso no ayuda en nada. No sé, de pronto por ocultar esa arista, de pronto por limpieza, para que no se acumule polvo, no se acumule suciedad, tal vez por eso, pero de ahí no. Un elemento resistente estructural no sería, salvo que necesite colocar varios pernos y ya no tengo a dónde, para no crecerle más la placa. Ahí podría ser. Otra cosa, para las uniones estructurales solamente se utilizan pernos. ¿Y las engomadas cuándo se utilizaría? ¿Las qué, perdón? Las uniones engomeladas, creo que es. Ah, sí. Mira, eso le usan para muebles. Muebles finos, puertas, ventanas, en general muebles. Uniones estructurales no este tipo de uniones. Si bien, cuidado, van a decir la madera laminada es una unión engomada, claro, pero es una resina epóxica, es súper fuerte, no es una epóxica. Resina epóxica que me garantiza, es como una suelda. Esos elementos ya no se separan nunca más en la vida. Entonces la madera laminada está constituida por pequeñas láminas que se van pegando una con otra, pero con una pega de altísima resistencia y hecho a presión, a muchísima presión. Entonces es otro concepto. Pero las pegas como tales que usan los carpinteros es más para muebles o para elementos arquitectónicos, ventanas, por ejemplo, puertas, elementos que no están expuestos ni a cargas tan altas ni a cargas cíclicas. Sin embargo, por ejemplo, en las ventanas a veces, como están expuestas al ambiente, estas uniones pegadas se zafan, se salen, entonces hay que tener cuidado. Pero jamás en elementos estructurales. Listo, gracias. Bueno, listo. Con esto hemos terminado. El mensaje es, hay que hacer un análisis cuidadoso, detenido, no generalizar, no hacer mecánicamente las cosas. Buscamos rápidamente dónde está el máximo momento, dónde está la máxima carga y hacemos el análisis ahí y listo. No necesariamente, no siempre, a veces sí puede ser, pero ya vieron en este caso, obviamente esta cercha no es común y corriente, pero no es la primera cercha que nos dará estas situaciones. Entonces, siempre usemos la cabeza, somos ingenieros, ingenio viene de ingenio, ¿no? Siempre hay que pensar. Bueno, jóvenes, con esto hemos terminado el curso. Espero que les haya servido, que les haya sido útil. A mí no me gustó tantísimo, les cuento, esta metodología no es de mi agrado. Y espero que el próximo semestre no tengamos que repetir así. De hecho, nos quedó muchas cosas más por estudiar, pero ya no se alcanzó. Quizá a mí también me faltó preparar algunas cosas. También me tocó aprender algunas cosas, pero igual no quiero repetir la experiencia. En todo caso, les deseo la mejor de las suertes y seguramente el próximo semestre nos veremos, con la mayoría creo, supongo que sí. Y
Ojalá que sea en forma presencial. Muchas gracias por todo. Inge, una consultita. Al inicio nos había dicho que ya tenía, creo que estaba analizando las pruebas. Tal vez ya tiene calificadas para Ah, sí. Sí. ayudar. En la noche le subo, sí, en la noche le subo. Ya están calificadas de sus pruebas. Listo, muchas gracias. Bueno, de nada. Bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Una pregunta. Gracias, Inge. A ustedes. Una preguntita. Claro. No sé si es que a lo mejor nos puede ayudar con algún libro. Había unos temas sobre el bambú. De pronto si sepa alguna biografía sobre eso. Claro, hijo, pero yo le subí, verá, al inicio del semestre le subí el manual de diseño en bambú. Al WhatsApp le subí porque era como 80 megas. Ah, está ahí. Ah, no me di cuenta. Entonces ya le voy a claro. Bueno, verá, hay dos, no sé cuál de los dos le subí. La norma NEC de diseño en bambú, que es bien amplia, y hay uno que se llama construcciones en bambú. Revise cuál le subí y escríbame al grupo para ver cuál le falta. Ya, listo. Con todo gusto le subo en la noche. Inge, otra consultita, Inge. Estaba pasando por alto. Nos había dicho que el día de hoy nos iba a explicar acerca del trabajo. O sea, no. Ay, qué bestia, sí. Antes de que. Pero la verdad que no tengo, o sea, sí sé lo que les voy a mandar, pero no tengo preparado nada. Déjenme preparar y les subo la información. Sí, tienen que hacer el último trabajo, pues, porque les va a faltar 4 puntos. Tienes razón, capitán. Chuta, porfa, escríbame en la noche al WhatsApp para prepararles y subirles, sea al WhatsApp o sea al aula virtual. Listo, Inge, en la noche le escribo. Ya, listo, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Que les vaya bien.